es la vida? La vida es un proceso biológico que refiere a la capacidad que tiene un organismo para poder crecer, reproducirse y responder a varios estímulos, además de mantener una estructura dentro de una función sobre el tiempo. Esto también se puede incluir con un estado de existencia que se caracteriza por la presencia de varias células dentro del metabolismo, siendo ellas una capacidad de adaptación dentro de un entorno. La vida se puede encontrar en una amplia variedad de formas, siendo estas desde las mínimas, como son los organismos unicelulares, hasta las máximas, como son los seres humanos, además de animales. Todos los seres vivos estamos en un constante proceso de cambio para de esta manera adaptarnos al medio en el que vivimos. Dentro de ello tenemos a las especies, las cuales nos permiten conocernos. Ni siquiera el mismo ser humano es igual a nuestros antepasados, ya que el proceso evolutivo ha provocado que nos vayamos adaptando al medio en el que nos rodeamos. Y esto se ha promovido como cambios en nuestro comportamiento y en nuestra fisiología. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los muebles de cocina en cada década deben hacerse más altos, ya que la población en el país va aumentando dentro de él. En las propiedades de los seres humanos tenemos las más importantes y en las que nos caracterizamos por su organización, su metabolismo, su homeostasis, su irritabilidad, su movimiento, desarrollo, reproducción y adaptación. Se ha considerado la subdivisión de los seres vivos en 5 reinos, dentro de ellos los seres que comparten características comunes. Tipos de seres vivos que conoce la ciencia. Muchos científicos han agrupado a los seres vivos en grupos muy grandes que abarcan la diversidad de la vida. Estos grupos se forman en 5 reinos. Fungi, que se refiere a los hongos. Monera, que son las bacterias. Protistas, que son los protozoarios. Animalia, que como su nombre lo indica, se refiere a los animales. Y Plantae, que son plantas con semillas y plantas sin semillas. Organización de los seres vivos. Todos los seres vivos están conformados por células y, gracias a estas células, las funciones como la eliminación de los desechos, la respiración y la reproducción se pueden realizar. Asimismo, gracias a que se originan nuevas células, permite la formación de tejidos y órganos. Algunos seres están formados por una sola célula y a esta se la conoce como unicelulares. En cambio, hay otros que están formados por millones de células y se conocen como multicelulares. Los unicelulares son capaces de cumplir con todas las funciones en una sola célula, mientras que los multicelulares dividen estas funciones en diferentes tipos de células, que al unirse forman tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Los seres unicelulares son las bacterias, la levadura, protozoos y algas. En cambio, los seres multicelulares son lo que son las plantas, hongos, animales vertebrados, animales invertebrados y algas pluricelulares. Metabolismo de los seres vivos. Los seres vivos se nutren para poder vivir, ya que requiere de energía y nutrientes para que todo el cuerpo funcione de una manera correcta y adecuada. El metabolismo se divide en 2 fases. Anabolismo, que son las construcciones de las moléculas propias de los seres vivos, usando la sustancia de todo el medio que los rodea. En cambio, el catabolismo son las acciones de degradación, es decir, es el rompimiento de las moléculas orgánicas para la obtención de energía. Por ejemplo, la digestión de los nutrientes en el intestino delgado. Para mantenerse con vida y funcionar de forma adecuada, los seres vivos conservan en equilibrio las condiciones internas de su cuerpo,
A este proceso se le conoce con el nombre de homeostasis. Entre las condiciones que los seres vivos regulan está la temperatura corporal, está la cantidad de agua en el cuerpo, la concentración de la glucosa y el azúcar en la sangre. En el caso de los unicelulares, estos obtienen nutrientes directamente del medio que los rodea y es al mismo lugar al que eliminan los desechos de una forma directa. Mientras que los multicelulares no pueden tener todas sus células en contacto con el medio, por lo que requieren de un sistema más complejo para realizar este intercambio. Es así que se han formado órganos como los riñones, la piel, los pulmones y los sistemas el digestivo, el circulatorio, el nervioso y el hormonal. A continuación, el siguiente, la irritabilidad. Los seres vivos responden a ciertos estímulos del medio. Los seres vivos captan los cambios del medio en los que se encuentran. Por lo tanto, estos cambios son llamados estímulos y estos provocan respuestas. Los animales tienen órganos de los sentidos, como son los ojos, las antenas y la piel, entre otros con los que se reconocen la presencia de un depredador, el sonido del agua, el cambio de temperatura, la humedad y la presión. También las plantas detectan estímulos y responden hacia ellos. Por ejemplo, los tallos crecen hacia la luz y las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. Asimismo, tenemos un ejemplo. Las plantas de los girasoles orientan sus flores y hojas hacia donde está el sol. Por lo tanto, tienen receptores para percibir de dónde viene la luz con más fuerza y se mueven hacia la dirección para captar de mejor manera a la luz. Ciertos mosquitos también tienen sensores que detectan el dióxido de carbono que producimos las personas al respirar. Por lo tanto, ellos se ubican hacia nuestro lado. Tenemos el movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el desplazamiento de un organismo o que parte de él con respecto hacia un punto de referencia. Por ejemplo, las hojas de una planta se orientan hacia el sol o a un animal que persigue su presa. También tenemos movimiento de los organelos dentro del citoplasma. Hay que recalcar que existen seres vivos que no realizan movimientos propios, sino por efecto del medio que los rodea, como los tentáculos de los anémonas que se mueven por el efecto del movimiento del agua. Por lo tanto, hay organismos que se desplazan por sí solos y hacen que su desplazamiento sea dentro del cuerpo. Asimismo, tenemos las bacterias parásitas, que son su movimiento por medio de la sangre. Los movimientos de las plantas se llaman tropismos. Estos son respuestas a estímulos ambientales que consisten en el movimiento lento. Tenemos el fototropismo positivo, que es el movimiento hacia la dirección de la luz, y el negativo ocurre en sentido contrario hacia esta. El geotropismo positivo, en cambio, es el movimiento en dirección hacia el centro de la Tierra, y el geotropismo negativo es el movimiento en sentido contrario. Bien, continuando con el tema desarrollo y crecimiento. Los organismos aumentan de tamaño al adquirir y procesar los nutrientes. Muchas veces este proceso no se limita a la acumulación de materia, sino más bien que implica otros cambios. En algún momento de la vida todos los organismos crecen, aunque a veces el crecimiento sea imprescindible para nuestra vida. Para crecer, los unicelulares aumentan de tamaño las células, mientras que los multicelulares aumentan en números las células. En algunos casos, como los árboles, los organismos crecen durante toda la vida, mientras que otros, como los animales, el crecimiento se detiene al llegar a cierto tamaño. Además, en el crecimiento de un ser vivo también se da en el desarrollo de diversas características, como la maduración sexual en los seres humanos, que son los cambios por los cuales un niño pasa a ser adulto, que aprendemos posteriormente. Según las características de los seres vivos, existen diferentes ciclos de desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, lo del renacuajo para convertirse en rana,
y la oruga para convertirse en mariposa. En la reproducción, los seres vivos se reproducen. Es la función mediante la cual los seres vivos dan origen a otro ser semejante, que conserva las mismas características de las especies. Existen diversas formas de reproducción, por ejemplo, algunos ponen huevos como las aves, mientras que otros paren crías como las vacas o los caballos. Las plantas como el café nacen de semillas, otras nacen de lecho como brotan esporas, algunas esquejes, también trozos como plantas, así como el rosal. Asimismo, las bacterias se dividen en unicélula, multicélula. Tenemos dos tipos en las cuales son reproducciones, sexual, asexual. La sexual es cuando intervienen las células femeninas, masculinas, como las cuales se unen y para formar un individuo. La reproducción asexual ocurre cuando un individuo se reproduce sin necesidad que intervenga. En la adaptación es la mejora de la posibilidad de la supervivencia de los individuos, que muestran una determinada característica. El medio ambiente ha sufrido varios cambios a lo largo de la historia del planeta, y esto obliga a los seres vivos a realizar modificaciones que les permitan sobrevivir a los cambios ocurridos. Estos cambios pueden ser en tres grupos: los que cambian de cuerpo como el camaleón, a los de funcionamiento también que crean esporas para el cuerpo como los osos polares, y el comportamiento de las aves. Pues bien, este trabajo nos permitió aprender y conocer más acerca de los seres vivos y su gran diversidad, por ejemplo, su crecimiento, desarrollo, producción y adaptaciones. Además que el mismo está sujeto a lineamientos de educación como objetivos de logro, destrezas e indicadores de evaluación.